Bien, voy a explicar en qué consiste subnetting y antes de nada vamos a definir direccionamiento IP como un esquema jerárquico de direccionamiento que es el utilizado por Internet. De hecho, las siglas IP se corresponden con Internet Protocol. A medida que la información fluye por las diferentes capas OSI, los datos se van encapsulando. En el caso concreto de la capa de red, ese paquete se llama datagrama y la dirección IP determina la forma del datagrama, de ese datagrama. Bien, las direcciones IP son notaciones decimales separadas por puntos. Son 4 bytes separados por puntos y puestos de forma decimal. Hay una parte que se corresponde con el número de red y otra parte que se corresponde con el número de host. Existen 3 clases diferentes de direccionamiento público que serían A, B y C. En el primero, en la A, tenemos que el primer byte nos indica la red, mientras que los otros 3 bytes nos indican el host. En el caso de la B tenemos 2 bytes para red, 2 bytes para host. Y en el caso de la C tenemos 3 bytes para red o network y 1 byte únicamente para host, es la más utilizada. En total, en el caso de la clase C tendríamos, para la parte de host tenemos 24 bits, luego tendríamos 2 elevado a 24 números de redes diferentes y cada una de ellas puede tener 2 elevado a 8 menos 2 números de host diferentes. Ese menos 2 es porque la primera dirección va a ser siempre la dirección de red y no se puede utilizar para ponerla de IP a un terminal, y la última tampoco porque es la dirección de broadcast o de difusión, cuando todos los bits de host están a 1. Bueno, aquí tenéis los rangos que tienen porque la dirección A empieza siempre por el primer bit, siempre es un 0, en el caso de la B empieza por 1, 0 y en el caso de la C 1, 1, 0. Esos dos niveles que hemos hablado, el nivel de red y nivel de host, se queda muy limitado para el volumen de equipos que hay en Internet. Entonces se hizo necesario dividir y utilizar mecanismos para distinguir entre las múltiples redes lógicas. Y en fin, bueno, dividir redes o convertirlo en subredes consiste en tomar prestados bits del campo de host. Nos va a ayudar para determinar a qué red pertenece cada uno de esos números IPs por medio de la máscara de subred, que es el prefijo de red ampliado. Una máscara tiene la misma forma que la dirección IP, son 4 octetos, pero en este caso el campo de host está todo a ceros y la parte de red está todo a unos. Ahora veremos algún ejemplo. Bien, vamos a hacer subnetting con una red de clase C. Hemos dicho, en la clase C tenemos 255 hosts posibles menos 2 y bueno, lo que vamos a hacer es, esta parte vamos a coger prestados cierto número de bits. Si cogemos 2 bits prestados tenemos hasta 4 subredes diferentes. Si cogemos 3 tendríamos 8, 2 elevado a 3, si cogemos 4, 16, etcétera, etcétera. Las subredes no tienen por qué ser iguales, podemos tener diferentes combinaciones. Bien, en nuestro caso tendríamos 4 combinaciones, 00, 01, 10, 11 con esos 4 bits. Las direcciones de red de cada uno de estas subredes serían cuando todos los bits, el resto de bits, los 6 bits que nos quedan, son todos ceros. En la primera subred sería .0, la siguiente sería .64, que es en decimal 01 y todo ceros, la siguiente sería 128 y la última subred sería la 192. Las últimas direcciones cuando el campo de host está a 1, hemos visto que se trata de la dirección de broadcast. Si antes teníamos dirección de red para una clase C, los 3 primeros octetos y el último era el host, ahora tenemos 2 bits más, que es el campo de subred. Y por último, el campo de host sería esta parte de aquí. Bien, la misión que tiene un router es determinar cuál es la red destino. Cuando un terminal quiere enviar tráfico a otro terminal, en el datagrama viaja en la dirección IP y la máscara del equipo destino. Y para saber cuál es la red de destino, el router lo que hace es hacer una AND lógica con la dirección IP y la máscara. Supongamos una dirección destino 192.43.27.85, que se corresponde con la segunda red que hemos visto antes.
La máscara sería 255.255.192, es decir, todo a unos, y los dos primeros bits del último octeto también a 1 y el resto los 6 bits a 0. Bien, al hacer la AND, pues lógicamente cuando hacemos una AND de un número con 255, es decir, con todo unos, tenemos como resultado ese mismo número, 192, lo mismo para 43, lo mismo para 27, y para el último octeto, pues los dos primeros bits hemos dicho que son unos, pues me quedaría 01, y el resto sería 0, pues la dirección de red destino en este caso es la segunda subred, la .64.